vamos a continuar con Nier Replicant. Ya terminamos la ruta A. Y ahora la ruta B. Cada vez que interactuaba con Kaine recordaba algo de mi pasado. Pero no es de Kaine, es de Emil. Puede que mi mente haya estado confundiéndola con mi hermana todo este tiempo. En fin, vamos allá. No sé, es justamente cuando despierta ella. Emil tendrá su propio final también. Sueños de Kaine. Discriminación. El sonido de la lluvia inundó la aldea. Los empinados riscos que rodeaban la zona amplificaban el repiqueteo, lo que provocaba que la llovizna pareciera todo un temporal. Pequeñas hileras de humo brotaban de las chozas, donde los aldeanos se agolpaban, esperando que la lluvia cesara. Sin embargo, una niña había desafiado el aguacero y caminaba despacito hacia la veleta de madera, con forma de halcón, situada en el centro del pueblo. La cría llegó hasta la veleta. Quedaba ahí desde que tenía uso de razón, y se puso a observarla. El rostro de la joven era a la vez delicado y violento, como una taza tras sobrevivir a un naufragio. Los rasgos, combinados con su pálida piel, le proporcionaban un aspecto casi andrógino. Si el pico apunta al este, me voy a casa. Si se mantiene al oeste, entonces... La joven parpadeó. La lluvia la empapó el pelo corto e inició el descenso hacia el suelo. Venga, vamos. La chica notó una leve brisa y vio cómo la veleta reaccionaba rechinando. Tras girar hacia un lado y hacia otro momentáneamente, se detuvo con el pico apuntando firme hacia el este. ¿Este? ¿En serio? Antes de que la veleta volviera a moverse, una piedra dentada surcó el aire, dando vueltas hasta golpear en su objetivo, la cabeza de la joven. La potencia del impacto la lanzó contra el suelo, conforme una ráfaga de piedras empezaba a caer a su alrededor. ¡Oh no! Me han encontrado. Una mueca desgarradora se dibujó en el rostro de la muchacha. Entre las piedras iban precipitándose. El sonido de varios pasos empezó a aumentar a través de la lluvia antes de que una voz hiciera acto de presencia. ¡Yujú! ¡Kaine! Conocía esta voz. Era Dimo, el peor de los matones de nido de águila. Kaine luchaba por levantarse, cuando una última piedra se coló entre el fango. Le rebotó contra el pie. La sangre manaba a través del corte que le habían hecho por encima de un ojo. Le emborronaba la visión, pero era capaz de distinguir las siluetas de Dimo y de su pandilla de idiotas habituales. El chico pareció sorprendido ante la indiferencia de Kaine por la sangre que le brotaba del rostro, pero no tardó en recobrar la bravuconería. ¿Qué pasa, rarita? ¿Te gusta la lluvia? ¿Te gusta mojarte? ¿O es que has decidido mancharte a casa? Kaine sabía que era inútil, pero se dio la vuelta para marcharse. No solo dio unos pasos cuando los demás chicos la rodearon. Sus ojos rezumaban crueldad. Kaine sabía que no eran los únicos que la observaban. Los padres de los matones también lo hacían, desde la ciudad de sus hogares. Estaba acostumbrada a esa sensación. No era la primera vez, ni mucho menos. Algunos aldeanos, obviamente, las fechorías de sus hijos. Obviaban las fechorías de sus hijos. Mientras que otros los animaban abiertamente. En una sociedad en la que reinaban la superstición y el miedo, lo lógico era odiar a Kaine y, a ser posible,
incluso eliminarla. No te he dado permiso para marcharte, bicho raro. Las palabras de Dimon la carcomían, como un gusano a una manzana. No puede hacerme daño. Se engañaba a sí misma. Tengo que ser fuerte, valiente. No puede hacerme daño. No puede hacerme daño. Oh, miradla. La rarita va a ponerse a llorar. ¿Qué te pasa? ¿Te apena que todo el mundo te odie? ¿O quiere verte muerta? Kaine rezó para que la lluvia formase un riachuelo. La alejara de ese mundo en el que no parecía encajar. ¿Sería algún dios? Sin duda la ignoró. Conforme Dimos se iba acercando, las nubes empezaron a disiparse y la lluvia a amainar. Hasta el clima me odia. Soy una inútil, una fracasada. Ojalá la piedra de Dimos me hubiera arrancado la cabeza. Kaine no llegó a ver la mirada maliciosa de Dimon. Se limitó a bajar la vista y a observar el suelo lleno de barro. Matón avanzó hasta quedarse a solo centímetros de ella, tanto que llegaba a percibir el olor a carne que había comido el chico anteriormente. Entonces agarró el rostro de Kaine con sus gruesos dedos y tiró de ella hacia arriba. La chica trató de mirar a otro lado, pero la forzó y le tiró del párpado para que pudiera verlo. ¡Mírame! No. Acabas de decirme que no. Dimon sonrió con maldad. Nadie me lleva la contraria. Nadie me dice que no. Entonces, y sin prestar atención a Kaine, llamó a sus compinches. Venid, chicos. Vamos a darle a este monstruito lo que se merece. Tras las palabras de Dimon, una sucesión de puñetazos y patadas golpearon a Kaine. Él se detuvo, todavía sonriente, mientras Kaine se retorcía tratando de evitar el dolor. No te entiendo, bicho raro. ¿Por qué actúas como una chica? ¿Eh? Todo el mundo sabe lo que eres, de verdad. Kaine ignoró la pregunta y prefirió fijar la vista en la veleta. Seguía apuntando hacia el este, como reafirmando el futuro que había escogido para ella. ¿Quieres volver a casa? Muy gracioso, para alguien cuyos padres murieron y que no tiene hogar al que ir. Monstruo, corearon los niños. Monstruo, monstruo, monstruo. Kaine cerró los ojos y se centró en la lluvia, esperando a que el dolor comenzara otra vez. Cuando las manos de los niños de la aldea se aferraron a ella de nuevo, se obligó a pensar en el sonido de la lluvia y a no convertirla en lo único que importaba de su mundo. La lluvia siguió cayendo, pero el dolor no volvió a aparecer. Entonces, las risas de los matones se convirtieron en alaridos de terror. Solo entonces, se atrevió a abrir uno de sus ojos cubiertos de sangre. A sorpresa de Kaine, Dimon estaba tirado en el suelo, agarrándose la cabeza y chillando el dolor. La sangre brotaba de entre sus dedos gordos y retorcidos. ¡Madre mía! Está llorando de verdad. Ya sin su líder, los demás críos se miraron entre sí, como esperando a que alguien diera un paso al frente y tomara el relevo. Sin ningún salvador emergente, se alejaron cautelosamente de Kaine. Pero la chica era la menor de sus preocupaciones. Su atención se centraba en la anciana que se encontraba a unos metros de distancia. Una vez que ésta consiguió retomar el aliento, empezó a hablar con voz áspera y encendida. ¡A que duele, desgraciado! Ahora, será mejor que te largues, si no quieres que te lance otra. Y si alguno de vosotros se atreve a tocar de nuevo a Kaine, os aseguro que mi venganza será mucho peor que un pedrasco. La anciana se agachó y agarró cuidadosamente la mano de Dimon. Estaba usando para cubrirse la herida. Antes de poder reaccionar, la anciana colocó su palma sobre la herida del chico. Se puso a retorcerla. Chilló él.
levantándose de un salto. ¿Qué haces? Deja de briquear. Ned está muerto por un rasguño. Me ha dado con una piedra. ¡No, desgraciado! ¡Una enorme! Podrías haberme matado. La anciana se encogió de hombros. La muerte es la mejor cura para la estupidez. La cólera le invadió el rostro de Dimo al oír sus palabras. Tras fijar la vista en Kaine, dio un paso atrás y lanzó un escupitajo al suelo. ¡Fuera! ¡Largaos de esta aldea! Aquí nadie os quiere. Al ver que la anciana cogía otra piedra, Dimo y sus compañeros pusieron pies en polvorosa. Al verlos huir, esta puso los brazos en jarra y espetó una sonrisa. ¡Ja! Mira cómo corre el gordito. Energía que tiene para huir de una pelea. La sonrisa de la anciana se desdibujó cuando reparó en Kaine. Tras ponerse de rodillas, se quitó el chal y lo dispuso sobre los hombros de la joven. Acto seguido, sacó un pañuelo entre los pliegues de su vestido y comenzó a secar la sangre que tenía en la frente. «Oh, Kaine», dijo, «¿por qué no te has revuelto?» Yo creo que ahí sería más como que revuelto, ¿no? Eres más fuerte que esta panda. Las palabras de su abuela escocieron a Kaine, que se dio la vuelta. «No seas tan buena conmigo», espetó. «No me lo merezco. Ya no me importa nada». Sus lágrimas, tras haberse visto intensamente reprimidas, comenzaron a precipitarse sobre el suelo cenagoso. «Todo el mundo me odia. Me toman por gafe. Sí, se me tienen como un bicho raro. Ojalá no hubiera muerto ya». Sadownsworth. Bienvenido a mi stream Tesoro 3. Bueno, Shadow, ¿qué tal, serpiente noche? Kaine, cuyo llanto se tornó en sollozos, pinchó las manos de su abuela en los hombros. A pesar de su avanzada edad y su reducida estatura, gozaba de una fuerza encomiable, por lo que Kaine se vio incapaz de apartarse. No digas esas cosas. De los reinos de este mundo y el del más allá fluye un extenso y profundo río, que se muestra implacable con aquellos que intentan cruzarlo. Debes luchar. Tu último aliento tendrá que esperar. ¿Me has entendido? La anciana apretó las manos y trató de apaciguar su voz. ¿Te sabes lo que duele perder a un ser querido, Kaine? ¿Lo sabes porque sobreviviste a ello? Tras oír aquellas impactantes palabras, Kaine sintió un torrente de amor por la anciana. Apenas supo de ella en sus primeros años de vida, pero cuando sus padres murieron, la mujer no tardó en adoptarla. La abuela, como así la llamaba Kaine, era sota, vulgar y de mecha corta. Se podría decir que sus primeros años juntas no fueron de color de rosa. Sin embargo, las hojas del calendario fueron estrechando sus lazos cada vez más. Pero fue en este preciso instante, sentada sobre el fango, y con el rostro cubierto de sangre y lágrimas, cuando Kaine comprendió lo mucho que la quería. Una mujer que había sufrido, que había visto la muerte, que había luchado contra todo eso y que había sobrevivido. Si alguien podía comprender el dolor y la soledad de Kaine, esa era ella. ¿Yo te doy asco, abuela? ¿Cómo me vas a dar asco? No seas tonta. Kaine se murió con el chal de la anciana. Estaba raído por las polillas y se estremeció. Mi cuerpo. Sé que no es normal. De ser así, mamá y papá no... Calla, interrumpió la abuela. Ya está bien de tantas sandeces. Eres mi nieta. Te quiero. Y si alguien tiene algo que objetar, que se vaya a hacer puñetas. Acto seguido, la anciana estiró el brazo. Le puso a Kaine una corona de flores secas en el pelo. Usaba una técnica majestuosa, pero las flores se habían combado sin que los tallos se quebraran y manteniendo intactos los pétalos. Tal era su belleza que Kaine contuvo el llanto de nuevo. Esta corona de flores la podemos ver en la casita de Kaine,
al inicio. Que de hecho, por eso es que nos dice que no la toquemos. ¡Ay, por favor! Son lágrimas lunares. Abuela, ¿has hecho esta corona para mí? Las lágrimas lunares son flores de leyenda, y pocos son los que logran verlas alguna vez en su vida. No obstante, la abuela se las ingenió para hacerse con al menos una docena. Kaine alzó el brazo y palpó la corona como si no diera crédito a lo que llevaba puesto. ¿Dónde las has encontrado? Pedí con ellas un día que salía a hacer la compra. La anciana se giró mientras hablaba, pero que Kaine sospechó que aquella búsqueda había sido más laboriosa de lo que había dejado entrever. Todo lo que había tenido que esforzarse para confeccionar el adorno, y sobre todo, para dar con las flores en cuestión, provocó cierto dolor en Kaine. Con sumo esmero, acertó a ajustarse la corona mientras descubría su preciado tacto. No es ninguna obra maestra, dijo la abuela con ojos entornados. Estas viejas manos ya no son capaces de hilar fino. Pero no cabe duda de que brilla en una joven tan bonita como tú. Kaine se ruborizó y se dio la vuelta. ¿Yo te parezco bonita? Pues claro que sí, no estás boba. Anda. Gracias, abuela. Su abuela sonrió. Todo nos irá bien, dijo, mientras nos tengamos la una a la otra. Todo irá sobre ruedas. Kaine tomó la mano de su abuela entre las suyas y se pusieron de pie. Al emprender el largo camino a casa, Kaine apretó la mano con todas sus fuerzas, como si intentara impedir que el humo se disipara con el viento. La lluvia cesó. Kaine se colocó debajo de la veleta, que daba vueltas lentamente, sin preocuparse por la dirección a la que quedó apuntando al detenerse. No tengo que huir. Ahora tengo un hogar. La abuela me quiere, y con eso me basta. Nosotras solas contra el mundo. Kaine se quedó observando el cielo, encapotado mientras ignoraba la veleta. Las últimas pinceladas de un arco iris se desvanecían poco a poco. Al volverse para ir a casa, la luz quedó repartida en 1.000.000 de partículas y desapareció, aparentemente a causa de la brisa. Vida cotidiana. A lo lejos, Kaine pudo apreciar el constante sonido de un hacha contra la madera. Era un sonido firme, como si se tratase de un leñador realizando la faena. Sin embargo, los troncos de leña resultantes no gozaban de ninguna finura artística, pues aquellos trozos de toda suerte de formas y tamaños eran arrojados a un terreno baldío, sin la menor mesura. Apilar aquella leña se antojaba un trabajo interminablemente frustrante. Maldita hacha desgraciada. La abuela de Kaine se gritó con el hacha, lo que provocó que las astillas se cruzaran en el aire, con improperios que harían sonrojarse al marinero más curtido. ¡Abuela!, respetó Kaine. ¿Eres tú, Kaine?, gritó la anciana, apartando la vista de la leña un instante. ¿Te acercas demasiado? A ver si voy a cortarte el pie por accidente. Hendió el hacha en un trozo de madera, y las astillas volaron en todas direcciones. Una de ellas le pasó tan cerca a Kaine que pudo oír un silbido, por lo que decidió retroceder. Cuando hubo guardado una distancia prudencial, ubicó las manos junto a la boca y gritó: ¿quieres que te ayude? ¿Te traigo agua, comida o un hacha nueva o algo? El hacha pensa ejecutar otro irregular atajo. Se detuvo en el aire. La anciana reflexionó brevemente sobre el ofrecimiento de su nieta y sonrió. Vamos a hacer una cosa. Como yo de hacha ya estoy hasta el chirri, ¿por qué no vienes y te pones tú mientras yo voy a por el agua? Las sombras no dan tregua, últimamente,
Y no me gustaría que te topases con una de esas desgraciadas. Para descartar el hacha, la abuela agarró una gran vara con cubos de madera en cada extremo. Conseguir agua era, con diferencia, la tarea más complicada de las dos. Pero Kaine sabía que no merecía la pena quejarse. La abuela era de ideas fijas, y eso era un hecho. Kaine hizo todo lo que pudo por ayudar. Pero la abuela se encargó de todas las tareas para las que hacía falta ir a la aldea. A pesar de que tenía una extensa lista de posibles excusas, Kaine conocía el verdadero motivo. No quería que los aldeanos acosaran a su nieta, ni que se burlasen de ella. Cuando Kaine se fue a vivir con la abuela, esta decidió instalarse a cierta distancia del nido del águila. Tomar distancias con los demás le pareció lo mejor para proteger a su nieta. Y raro era el día en que ambas se pasaban la jornada en el rocoso terreno al que habían nombrado su hogar. Kaine disfrutaba de la soledad, pero su corazón albergaba cierto resquemor al ver que su abuela se veía obligada a pasar allí sus años dorados. Una vez que vio partir a su abuela, Kaine se volcó en la tarea que tenía entre las manos. Jamás en su vida había cortado leña. Más pronto entendió que la anciana detestara hacerlo. Por muchos tajos que acertara a dar, solo conseguía rajar superficialmente la madera. Y cuando por fin logró asestar un buen golpe, la hoja quedó hendida en el tronco, sin que hubiera manera de sacarla. Kaine, presta de la frustración, tiró el hacha sobre su cabeza y la lanzó a través del patio, con tronco incluido. ¡Rayos, rayos, rayos! De inmediato experimentó el gocijo que sentía su abuela al despacharse a gusto. Aliviada, escogió el hacha, consiguió separarla del tronco y siguió cortando leña. Tenía un talento natural para las cosas afiladas, pero la tarea era laboriosa, y no tardaron en salirle ampollas de sus pequeñas manos rosadas. Esto es una locura. Solo consigo troncos de tamaños raros. Ignorando el dolor, se escupió las manos y sacó fuerzas de donde no las había. Cuando ya se estaba haciendo con la tarea, la abuela regresó de la aldea. Tras soltar los cubos con un pequeño suspiro, observó los troncos y, no sin jadear, dejó escapar una risa. Hay que ver la torpecilla que eres. Como no practiques más, de repente la abuela cayó de rodillas, provocando que uno de los cubos se tambaleara precariamente. Kaine, perpleja, soltó el hacha y se apresuró hacia su abuela. ¡Abuela! La anciana negó con la cabeza y con un dedo tembloroso señaló hacia el cubo. Toma el cubo. No dejes que se derrame. De rodillas junto a su abuela, Kaine usó un pie para estabilizar el cubo. Algo de agua que se desparramó por el borde va a parar al dobladillo de su vestido, aunque ella no reparó en el detalle. Abuela, abuela, ¿qué te pasa? Pese al pánico, tomó a su abuela por los hombros y la agitó. Tras unos breves instantes, la mujer levantó los brazos y desplazó a Kaine. Quieta, niña, para allá. Gritó mientras respiraba con dificultad. Que no me voy a morir. Solo vengo cansada de andar. Kaine deseó creerla con todas sus fuerzas, pero las manos temblorosas y el rostro desencajado de la anciana enunciaban otra cosa bien distinta. La abuela tuvo una vida larga y complicada. Parecía que había llegado su hora. Los tiempos en los que la abuela cuidaba de Kaine quedaban atrás, antes de lo que ambas hubieran deseado. Intercambiaron sus posiciones. A la mañana siguiente, Kaine se acercó a la cama de su abuela y tomó su arrugada mano. Abuela, estás enferma, necesitas medicinas. Voy a la aldea. La anciana negó con la cabeza y trató de levantarse, pero Kaine, con suma delicadeza, se lo impidió. Tranquila, dijo. No me pasará nada. La abuela la atravesó con una mirada que podría haber fundido el acero. Tras lo que pareció una eternidad,
Acabó bajando la mirada y suspiró. Reconozco que no me gusta. Pero si ya no seré tan cabezota y dejaré que te hagas mayor. Asiana observó a Kaine, mientras ésta se ataba las botas y se disponía a partir hacia la aldea. Unas horas más tarde, mientras el sol imperceptible se abría paso a través de un lluvioso y oscuro cielo, seguía con la mirada fija. Kaine avanzó a buen ritmo, comprobando sus bolsillos cada varios minutos para asegurarse de que el dinero de su abuela seguía en su sitio. Se dio la vuelta cada vez que oía algo extraño. No quería que ninguna sombra la acechara, y mucho menos Dimo y su banda. Por suerte, no se topó con ningún malhechor o sombra, y Kaine llegó sana y salva a la entrada de la aldea. Los pocos adultos que acertó a ver posaron sus miradas sobre ella. Murmuraron en corrillo y acabaron desapareciendo entre la penumbra. Con los latidos a mil, Kaine respiró profundamente varias veces, tratando de encontrar sosiego. Tengo que demostrar lo que valgo. Tengo que ayudar a mi abuela. Tengo que ser fuerte. Repitió esta cantinela una y otra vez, mientras avanzaba lentamente. Finalmente, observó a una robusta señora que, airadamente, agitaba los brazos en el aire mientras espetaba a los cuatro vientos su opinión sobre la presencia de Kaine. Buenas, señora, dijo Kaine fingiendo arrojo. ¿Sabría usted dónde podría encontrar la botica? Los flácidos carrillos de la mujer se balancearon con furia. Parecía decir, ¿cómo se atreve esta alimaña a dirigirse a mí? Pero Kaine apreció en sus ojos otra cosa bien distinta. Miedo. Sí, ambas estamos asustadas, joven. Confía en mí. ¿Por dónde?, repitió Kaine. La mujer apuntó hacia una pequeña casa a su derecha, antes de levantarse el vestido y marcharse torpemente en dirección opuesta. Kaine se encogió pensando que recibiría una pedrada de la muchedumbre que se había reunido, pero no fue así. Mientras iba camino a la botica, le invadió una extraña sensación de orgullo. Sin embargo, esta nueva sensación le duró bien poco, pues en cuanto abrió la puerta, encontró a un cliente muy conocido junto al mostrador. Era Dimo. Era obvio que había acudido allí por un recado familiar, ya que no había ni rastro de su banda de seguidores. No me lo puedo, esgrimió. Digo, ¿tú qué haces aquí, monstruita? El insulto no tenía ninguna fuerza, y Kaine lo ignoró con brillantez. Colocándose de puntillas frente al mostrador, le pidió al boticario las medicinas. Berreó Dimo. ¿Ya has claudicado esta vieja inútil? Es el infierno, Dimo. El chico se zapeñó tanto que pareció que los ojos se le iban a salir de las cuencas. Pero antes de poder asestarle una respuesta, o peor, un puñetazo, el boticario le instó a calmar los ánimos, antes de tener que expulsarlos del local. Dimo se escabulló a toda prisa, pareciendo a Kaine disimuladamente. Cuando hubo desaparecido, la chica pudo recuperar el aliento y recorrió la botica mientras el propietario preparaba la medicación. La tienda estaba repleta de innumerables frascos, cada uno con una etiqueta personalizada en algún idioma indescifrable. Un mar de aromas golpeó su nariz, creando una exótica esencia no del todo desagradable. Al ver que había tanta variedad de género, sintió paz en su interior. En un mundo tan inmenso, seguro que había un lugar al que pudiera considerar su hogar. En la pared del fondo, detrás del mostrador, descansaba un retrato de una hermosa joven. Hubo una época en la que la imagen lucía unos colores intensos y brillantes, pero el tiempo cruel, como pocos, fue desdibujándola. No obstante, la belleza de la obra permanecía imperturbable. ¿Qué usa el retrato? Kaine se giró y vio que el boticario sujetaba un pequeño frasco de medicina. Su mirada era amable, pero denotaba tristeza. Mientras hablaba, no acertaba a fijar la vista en ella. Es mi hija. Hice este retrato cuando era pequeña.
hace mucho que falleció. Kaine no supo qué responder. Se quedó mirando el retrato, intentando buscar las palabras adecuadas. Los retratos son algo maravilloso, prosiguió el boticario. Gracias a ellos, puedes sentirte cerca de los tuyos toda la vida. Sacudió ligeramente la cabeza, bajó la mirada hacia Kaine y sonrió. Tras entregarle la medicina, hurgó en su gran delantal verde y sacó un puñado de viejos lápices de cera. Quédatelos. Ya no queda nadie a quien quiera hacerle un retrato. Instintivamente, Kaine dio un paso atrás, que perturbó al boticario. Sí, he oído cosas sobre ti, dijo. En un sitio tan pequeño como este, los rumores son el pan de cada día. Entre tú y yo, no sé si tienen algo de cierto, pero tampoco es algo que me quite el sueño. Conozco a tu abuela Kali. Me parece lamentable la forma en que la echaron de la aldea. Bienvenido a mi stream La Tesoro abuela 3. se llamaba Kali. Andrulex00 Pensó Kaine de repente. dice: he vuelto. Y vuelto. Aún seguía asimilando esta nueva revelación cuando tomó con cuidado los lápices de cera de las manos del boticario. Tu abuela es una vieja amiga mía, añadió él, cuando ella ya se marchaba, y le debo mucho. Seguro que le gustaría que le dibujaras un retrato. Sí, estoy seguro de que estaría encantada. Kaine murmuró algo a modo de conformidad de manera casi imperceptible, pero por dentro tenía el corazón desbocado. Era la primera vez que alguien de la aldea la trataba con cordialidad, sin ápice de desprecio. Un pasito pequeño, sí, pero pasito a pasito quizás llegara a descubrir el resto del mundo. Cuando Kaine regresó a casa, se encontró a la abuela dormida en la cama. Tenía los pies ennegrecidos y despellejados, hasta el punto de que le sangraban un poco. Kaine dedujo que había estado recorriendo toda la habitación de un lado a otro hasta que se quedó sin fuerzas. Colocó la medicina junto a la almohada de su abuela. Se dispuso a irse. Con la mano de la anciana la sujetó con fuerza del brazo. ¿Ya de vuelta? Le preguntó con un bostezo. Ven, deja que te vea. La abuela se incorporó. La examinó de pies a cabeza, satisfecha a fin de que nada horrible le hubiera sucedido a su nieta. Se tranquilizó y se volvió a acostar. Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Tus malnacidos te han causado algún problema? No ha ido mal. Ha sido hasta divertido, dijo Kaine, con una pequeña sonrisa. Lo digo en serio. Aunque divertido, ¿eh? Preguntó su abuela con un tono de voz nada convencido. Ajá. Así que alguna vez necesitas que te haga algún recado. No es en pedírmelo. Kaine se quitó los lápices de cera del bolsillo mientras hablaba, tras explicarle por encima dónde los había conseguido. Dijo a su abuela que le iba a dibujar un retrato. ¿Me vas a dibujar un retrato? Menuda ridiculez. Nadie quiere ver a una bruja vieja y arrugada. Pero abuela, así vivirás para siempre. Dijo la abuela, retirando la sábana de la cama. Menuda puñetas, sería vivir para siempre. Venga, guarda esos lápices de cera y déjame preparar la cena. Pero Kaine no dejaba de insistir, así que al final a la abuela no le quedó más remedio que posar, apoyada contra la pared de la casa, como si estuviera ante una artista profesional. Kaine cogió los lápices, observó minuciosamente a su modelo y se puso a trabajar. Terminó la obra justo cuando su abuela estaba a punto de caer rendida. La observó durante un rato, la sacó del caballete y la dejó caer lentamente al suelo. Es horrible, no te parece en nada. Lo siento, abuela. Pensé que con esos lápices de cera podría, ¿sabes? Que podría dibujarte más fácilmente. O yo qué sé. La anciana entornó los ojos ante la decepción de su nieta. Deja que sea yo quien lo juzgue, dijo, haciendo caso omiso del dolor en la espalda cuando se estiró para recoger el papel.
retrato podría haber sido la cara de una persona, o un canto rodado, o un montón de arcilla, o incluso una barra de pan totalmente deformada. Todo ello coloreado sin ton ni son. La anciana se quedó un buen rato mirando el dibujo. Luego, poco a poco, empezó a soltar una carcajada. Kaine, dijo entre risas. No cabe duda de que eres sangre de mi sangre. Eres tan torpe como yo. Y me encanta. Pero, Chito, ni una palabra más de que te parece feo. Es algo que te ha salido del corazón. Lo voy a apreciar muchísimo toda la vida. Y era su palabra, la anciana colocó la imagen en un lugar de honor, encima de la mesa de la cocina. En los días que siguieron, Kenneth se le encontraba a menudo observando el retrato con una extraña sonrisa dibujada en la cara. Algo que ella interpretaba como una silenciosa risa burlona. Una semana después, ya no pudo soportarlo más. Le pidió a su abuela que lo quitara. Va, dijo la anciana. Lo quitaré cuando envuelvan la mortaja. Cuando me envuelvan en la mortaja. Se lo pensó durante unos instantes. Luego se volvió hacia Kaine y se inclinó sobre una rodilla. Escúchame, pequeña. Ver esta imagen me hace feliz. De una manera que nunca había sentido. Y me empuja a seguir adelante. Para que tú algún día puedas experimentar esta misma felicidad. Fue un momento que se grabó a fuego en la mente de Kaine. Una combinación perfecta de júbilo, orgullo y amor que dio forma a un recuerdo para toda la vida. Se prometió no volver jamás este momento. No olvidar jamás ese momento. No olvidar jamás a la anciana que había hecho posible que tuviera un lugar en el mundo. El tiempo pasa. La gente y los recuerdos vienen y van, como fantasmas atravesando una estancia. Pero este momento será diferente, se juró Kaine, porque lo voy a recordar para siempre. Para siempre. Separación. Mucho texto. ¿Te me doy un traguito? Es que nada, porque me toca leer bastante, así que... Kaine escuchó el sonido crepitante del fuego y observó el objeto negro que tenía en el plato de madera. Había estado dándole vueltas durante al menos 10 minutos, ignorando la mirada perpleja de su abuela. Finalmente se armó de valor y se acercó a la nariz brevemente. Un intenso olor amargo ascendió por sus fosas nasales, provocando que la cara se le retorciera en un gesto de repulsión. Abuela, no puedo creer que quieras que me coma un bicho. La anciana arrojó un poco más de leña bajo la cazuela y resopló. No hay ningún bicho, tonta. Es una valla. Ah, santo de que iba a querer que comieras bichos. Sí, bueno, pues tiene toda la pinta de ser un bicho, dijo Kaine. Me parece que está quemado, o algo, porque huele fatal. A continuación, Kaine se tapó la nariz y se metió la valla en la boca, tragándosela todo lo rápido que pudo. Pues sí, está horrible. ¿Qué dices, mocosa? Se rió la anciana. Serás impertinente. Pasas demasiado tiempo conmigo, está claro. Habían pasado 5 años desde aquella vez en que la abuela de Kaine la salvó de los abusantes. Como suele ocurrir entre las personas testarudas, habían tenido sus más y menos. Pero la relación entre ambas no dejaba de mejorar. Las comidas que empezaron siendo serias y silenciosas, ahora se habían convertido en un torrente de risas y de bromas bien intencionadas. Kaine no recordaba haber sido así de feliz en su vida. Pasaron los años y Kaine comenzó a encargarse cada vez más de los quehaceres del día a día. La abuela estaba perdiendo fuerza en las piernas y marchas forzadas. Ya no era capaz de llevar a cabo muchas de las tareas que antes podía desempeñar sin esfuerzo. Esa mañana se encontró a Kaine, preparándose para trabajar con un desayuno de bayas quemadas aún a medio de digerir. ¿A dónde vas a ir hoy?, preguntó la abuela de repente. Kaine alzó la mirada, sorprendida.
La anciana ya nos solía preguntarle por los detalles. Bueno, tenía pensado ir a ver si los kelmas ya están maduros. Se me había ocurrido que podríamos hacer un poco de mermelada o algo así. Y tengo que recoger algunas baldosas, así que me voy a llevar la carretilla. Bueno, si tenía duda de si iba a poder Kaine sembrar cosas o no. Esto ya me lo está resolviendo. Sí, vamos a poder cultivar con ella. Baldosas. ¿Para qué no dice las quieres? Kaine observó fijamente a su abuela. Luego extendió un brazo y empujó con él varias paredes de la casa. Andrulex El viejo 00. edificio, construido Dice. principalmente a base de Mucho tela, texto. cuerda y escombros. Se resintió como un boxeador en un último asalto. Abuela, un gato medio muerto podría abrirse paso a bocados para entrar en esta casa. Voy a construir un muro de piedra que nos sirva de protección. La anciana soltó una carcajada, mostrando sus encías desdentadas. Niña, si a los ladrones les da por venir a por todo lo que hay en esta vieja choza, que vengan si quieren, como si tuviéramos algo que mereciera la pena robar. No son los ladrones los que me preocupan, sino las sombras. Ayer vieron una al oeste de la aldea. La anciana inclinó la cabeza y observó a su nieta. Pues a la porra entonces. No tienes por qué hacerlo hoy. Arroz sin Ya nos frijoles. preocuparemos. Dice. Abuela, no. Miss no tiene sed de leer tanto signo de pregunta. ¿No tienes sed de leer tanto sin una pregunta? Yo voy tomando por ratitos, porque pues obviamente si no tomo nada, pues se te va secando la garganta. Si no voy a por Kelmas, no tendremos nada que comer esta noche, y lo sabes. Esa expresión confusa se dibujó en la cara de la anciana, haciendo que durante unos instantes pareciera una niña que se hubiera perdido en una feria. Sí, dijo tras un momento. Sí, claro, tienes razón. Perdona, Kaine, últimamente tengo la cabeza... Sin terminar la frase, se acercó a su mesita de noche y sacó cuidadosamente la guirnalda de lágrimas lunares del cajón. Los pétalos habían adquirido un color blanco, brillante con el tiempo, y Kaine pensó que ahora era mucho más bonita que el día en que la recibió. Muy pronto vas a ser toda una mujer, dijo la abuela, mientras le colocaba las flores en la cabeza. Así que, menos hablar sobre sombras o sobre construir muros de protección, y más sobre la preciosidad en que te has convertido. ¿Molesta? Kaine se dispuso a quitarse la guirnalda. Por la mirada de su abuela, la detuvo. Eres preciosa, dijo la anciana, y única en el mundo. Estoy muy orgullosa de ti. Vale, abuela, hemos llenado el puñetero cupo de cumplidos por un día. Menuda boca tienes. ¿De quién la has heredado? Pues no sé. Imagina. Te voy a enseñar yo a contestarme, niña, gritó la abuela. Se echó hacia adelante de repente, agarró a Kaine de las orejas y comenzó a arrastrarla por toda la habitación mientras se reía como una lunática. ¡Abuela!, gritó Kaine con voz temblorosa. ¡Abuela! ¿Qué haces? ¡Para! La anciana la observó y parpadeó. Luego dirigió la vista hacia sus viejas manos. Era como si fuera la primera vez que las veía. Oh, ay no. No sé qué acaba de pasar, lo siento, niña. A esto tengo la cabeza. A Kaine le pareció que la mirada de su abuela era la cosa más triste que había visto nunca. Mira, comenzó a decir, quizás sí que sea mejor que me quede en casa. No, no te vas a quedar en casa a cuidar de un vejestorio como yo. Voy por la fruta, a hacer el muro y todo eso. Yo estoy bien. Y cuando vuelvas, te tendré preparado un buen plato de saltamontes para cenar. Kaine puso los ojos en blanco, le dio un beso a su abuela en la frente, se preparó para salir, procurando con todas sus fuerzas ignorar la preocupación que comenzaba a atenazarle el corazón. Kaine sentía la mirada de la anciana clavada en ella, mientras bajaba por el camino. No te des la vuelta, no te des la vuelta, se repitió. Pero al final no pudo contenerse. Giró sobre sus talones para echar un último vistazo. Lo que vio fue a una mujer menuda y encorvada con una expresión triste, delante de una cabaña destartalada.
Dioses. Qué vieja se ve ahora mismo. Parece que se la podría llevar al viento. Kaine se pasó todo el día preocupada por su abuela, lo que repercutió negativamente en su trabajo. Arrojó descuidadamente en la carretilla la poca fruta que vio, y no tardó en perder el interés por el proyecto del muro, al no ser capaz de encontrar más que un par de baldosas. Al final, viendo que ya casi amanecía, decidió regresar, maldiciéndose a sí misma por no poder concentrarse. Empujó la carretilla casi vacía por el camino. Cuando subía la última cuesta, se quedó paralizada. La carretilla se le escurrió entre los dedos y se volcó hacia un lado, provocando que varias piezas de fruta salieran rodando colina abajo. Kaine tenía la mirada clavada en una densa nube negra que flotaba en el horizonte. Valiéndose de un dedo, calculó desde dónde se elevaba, y de repente el estómago le dio un vuelco. No. Oh, dioses, no. La casa de su abuela estaba en llamas. Unas llamas tan altas que parecían llegar hasta el cielo. ¡Abuela! ¡Abuela! Kaine se puso a correr, más rápido de lo que había corrido nunca. Se tropezó con una piedra, se cayó de bruces sobre el suelo rocoso. Se puso en pie, como un resorte, y continuó corriendo, sin siquiera notar las heridas que se había hecho en manos y rodillas. A medida que se iba acercando, la mente comenzó a funcionarle a la misma velocidad que las piernas. Está demasiado oscuro. Está demasiado oscuro. No es solo fuego. No puede ser fuego. Demasiado humo. Tengo que salvarla. Tengo que salvarla. Llegó hasta el patio principal a toda velocidad. Se detuvo en seco, de confirmarse sus peores temores. El humo del incendio se mezclaba con la densa negrura de una enorme sombra. La criatura se apoyaba en 3 patas retorcidas y lograba equilibrarse con la ayuda de una gran cola acorazada. Los cuernos, escamas y garras que emergían de su cuerpo le conferían el aspecto de un lagarto creado por algún tipo de dios enloquecido. El ver a Kaine rugió y sacudió la cola, levantando pequeños remolinos por toda la entrada. Durante unos instantes, la criatura se redujo a una densa oscuridad brillante, como si su mente no fuese capaz de procesar que un ser así pudiese existir de verdad. Pero el olor, una combinación de carne podrida y excrementos, la despertó de un ensueño. La pesadilla se hizo real nuevamente. La criatura volvió a rugir, y esta vez Kaine respondió con un grito. ¡Aquí estamos! ¡Desgraciada!, pensó, mientras su grito reverberaba entre los altos peñascos que la rodeaban. ¡O tú o yo! ¡Bailemos! La sombra la observó con mirada intrigada. A continuación, empezó a mover la mirada desde allá, desde ella hasta la casa, y luego al revés, como para llamar su atención sobre la destrucción que tan alegremente había causado. Kaine, cada vez más presa del pánico, dirigió la mirada al edificio. Entre las llamas y el humo alcanzó a ver una pequeña figura luchando por escapar de las ruinas. ¡Abuela! La anciana, al reconocer su voz, comenzó a agitar las manos de manera frenética. ¡Está viva! ¡Esto, Kaine! ¡Sigue con vida! Las piernas le volvieron a reaccionar y atravesó corriendo el patio en dirección a los restos de la casa. Cuando apenas había dado unas cuantas zancadas, la sombra abrió la boca y soltó un rugido tan poderoso que arrancó varios árboles de raíz y los hizo salir volando. El impacto la lanzó rodando hacia atrás hasta terminar aterrizando en el suelo rocoso. Los ojos se le llenaron de estrellas mientras trataba de recordar cómo funcionaban las piernas. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Que te levantes! Mientras Kaine luchaba por ponerse en pie,
La sombra se lanzó hacia la casa y clavó a su abuela en el suelo con la punta de una garra. La anciana trató de sacarse la garra del estómago, pero era como intentar empujar una montaña. Tosió brevemente y al hacerlo, expulsó un chorro de sangre. Luego se desplomó, sin más energía para seguir luchando. Kaine se puso en pie de repente, pero volvió a caer en el suelo con un jadeo. Los tobillos le ardían, pero al menos uno, si no los dos, debía estar roto. Ignorando el inmenso dolor que se extendía por todo su cuerpo, comenzó a arrastrarse por el suelo, dejando tras de sí un rastro serpenteante de tierra y sangre. Abuela, aguanta, solo un poco más. La cara de la anciana estaba adquiriendo un tono azulado y tenía los ojos en blanco. Kaine avanzaba con una lentitud enloquecedora. La distancia parecía ampliarse con cada segundo que pasaba. La sombra observó a las dos mujeres y giró la lengua, mientras las comisuras de su boca gigantesca se retorcían. Una respiración jadeante y entrecortada emanaba como un vómito desde sus entrañas. Desgraciada, reírte de nosotras. No concebía que una criatura irracional pudiera experimentar alguna emoción, pero no había ninguna duda de que la sombra estaba regocijándose con su sufrimiento. Sí, ya sé lo que planeas. La sombra movió ligeramente la garra, permitiendo así que la abuela volviera a respirar. Era bastante obvia que la estaba dejando vivir lo justo como para arrebatarle la vida delante de Kaine. Voy a cargarme a esta desgraciada. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, Kaine se levantó. Su tobillo derecho crujió de forma espeluznante, cuando el pie se torció hacia atrás. Pero se mentalizó y avanzó renqueando hacia el monstruo. Sacó un cuchillo pequeño de la bolsa que llevaba en la cintura. Se balanzó sobre el pie, inmovilizaba a su abuela y hundió el arma hasta el fondo. ¡Devuélvemela!, gritó. ¡Devuélvemela! Fue como apuñalar a una piedra. Después de varias acometidas, el cuchillo se partió por la empuñadura, con un crujido sordo. La sombra volvió a emitir una carcajada entrecortada de nuevo. Alzó la cola para moverla como una ráfaga de aire hacia la chica que estaba aferrada a su pie. Kaine no tuvo la más mínima oportunidad. La cola impactó en su pecho y la lanzó contra los escombros, en llamas de la casa. Mientras yacía en el suelo y su sangre brotaba de múltiples heridas, se oyó un hilo de voz. Kaine. Sadownsworth. A Kaine se le había nublado la Bienvenido vista, a mi stream Tesoro pero se 3. esforzó por encontrar la fuente del sonido. En fin, sus ojos pudieron ver con algo de claridad las manos de su abuela, llegando hasta ella a través del humo. Abuela, Kaine, tienes que irte. No vas a poder con esta. Kaine agarró las manos y las sostuvo con toda su fuerza. Abuela, venga, tenemos que irnos. La anciana tosió ruidosamente. Una de sus manos, empapada en sangre, se soltó de las de Kaine y chocó contra el suelo. Abuela, no. Te he dicho que huyas, maldita sea. Tienes que irte. Tienes que vivir. Tienes que conseguir superar. La frase permanecería inconclusa para siempre. Antes de que pudiera decir otra palabra, el pie lleno de garras de la sombra descendió, atravesando los restos del tejado, la maltrecha figura de la anciana. La sangre resumaba entre los dedos del pie de la criatura, y un olor pútrido alcanzó de nuevo la nariz de Kaine. Clavó la vista en el pie, estupefacta, convencida de que aquello que estaba viendo no podía ser real. Cuando al fin la criatura levantó su extremidad, todo lo que quedó debajo fue una masa irreconocible y retorcida de restos teñidos de rojo. Su abuela estaba muerta. Kaine entornó los ojos e intentó sentir las manos que había sostenido hace solo un instante. Durante un momento fugaz, pudo rememorar el calor de esas palmas, el temblor de los dedos. Adelante,
Sin querer por... Ay, dejo el control mejor en la mesa. Bueno, esto ya lo leerán cuando vean el capítulo en YouTube. Y yo también. Los recuerdos que asaltaron el pensamiento de Kaine, uno tras otro, cada vez más y más rápido, hasta que se convirtieron en un enjambre de ruidos sin sentido. Mira, Inés se le piqué. A ver, más o menos el minuto. Ok, casi por el final. Y entonces Kaine gritó un sonido atronador que resonó en los acantilados y pareció perderse en la eternidad. La sombra avanzó despacio, el icor negro supurando de su boca y disolviéndose en humo sobre el suelo. La tierra temblaba con cada paso que daba hacia su presa. El cuerpo de Kaine se irguió lentamente, como manejado por un titiritero desquiciado. Sus brazos y sus piernas formaban ángulos imposibles. Su cabeza colgaba peligrosamente hacia un lado, y a pesar de todo, era capaz de permanecer en pie. Sus ojos, clavados en la sombra, comenzaron a brillar como con una llama de un rojo intenso. La criatura, tan confiada unos momentos antes, dio vacilante un paso hacia atrás, tratando de discernir si aquel ser humano roto podía suponer una amenaza. Kaine aprovechó el momento, riéndose enloquecidamente, dio un salto y hundió la empuñadura quebrada de su cuchillo en la pierna de la sombra. La sombra se quitó de encima a Kaine, como si de una mosca se tratase, haciendo que chocase de nuevo contra el suelo. Su pecho subía y bajaba lentamente, dando la impresión de que soportaba un peso enorme. Sonidos húmedos de dolor resonaban en su cabeza. Algo caliente y espeso emanó de sus oídos. Eso es sangre. Creo que sí. Creo que me estoy desangrando. No puedo morir. La abuela me dijo que viviera. En lo más profundo de la mente de Kaine, algo se quebró al fin. El sonido, el dolor, el humo y las llamas. Todo esto se desvaneció hasta que solo quedó una letanía que se repetía una y otra vez. Mátala. Mátala, mátala. Mátala, 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 mátala. Mátala ahora. Cuando la chispa que era Kaine comenzó lentamente a parpadear y a apagarse, sintió que su deseo de matar y de vivir se fundían en uno. La frecuencia de los latidos de su corazón empezó a disminuir, más y más. Ahora me cansé a mí. The beast approaches. Oh, I know. ¿Puedo estar a Nier? Porque a este bicho, cuando lo enfrentamos, Kaine estaba incapacitada todavía. What anger this creature must have. How did it even survive these past 5 years? I'm not gonna let this happen again. It dies today. My sword feels lighter. It's not the blade, but the skill of the user. Andrulex Strike 00 it down. dice: sí que fue muy largo. Bastante. Ahí va. Pega un manazo. Arroz sin frijoles. Dice: solo recuerdo algo de que vivían a la par de un río o algo así, jajaja. Cerca del nido del águila. O sea, todo el tiempo estuvieron viviendo en el mismo lugar. Casi una hora de pura lectura.
Lo podían haber seccionado conforme fuéramos avanzando en la historia, siento yo. Encuentro. Ay. Hasta lentamente, débilmente, suavemente. La sombra dando a su enemiga por muerta. Se giró y se dirigió pisando con fuerza hacia el horizonte, deteniéndose un instante para preferir un Arroz sin último rugido. frijoles. Ya he Dice. podido matarla. Siento que exige otra hora de texto. Yo creo que sí. Avergonzada más allá de lo inimaginable, Penny intentó girar la cabeza, pero lo único que logró fue toser una cantidad considerable de sangre. Cada vez veía peor, y después de un momento de intensa concentración, se dio cuenta de que le faltaba el ojo izquierdo. Riendo para sus adentros, utilizó el otro ojo para contemplar las ruinas de su hogar, y advirtió los restos de su brazo hecho. Restos de un brazo hecho jirones a unos metros de ella. Anda, esto es mío, pensó con risa nerviosa. Aplaudir así va a ser difícil de lo lindo. Gritó, de repente una voz desde los confines de su mente. Al final la vas a palmar, ¿eh? Bueno, te lo mereces. Vete al diablo, Dimo. Prestó como respuesta al agresor invisible. Vete al diablo, antes de que te arranque los ojos y se los eche a los perros. La voz de sus miedos infantiles se evaporó con el humo y fue sustituida por otra voz más reciente. «Estate quieta», dijo el boticario, emergiendo de las ruinas como un fantasma. «Quiero dibujarte, así podrás vivir para siempre». «No, para. No quiero vivir para siempre. Quiero morirme aquí». «Ya veo», dijo en voz baja. «Bueno, si eso es lo que quieres». La figura del tendedero espectral parpadeó durante un momento. Sacó un trozo de papel y dibujó con rapidez. Tras unos cuantos segundos, le entregó la hoja a Kaine y sonrió. Como rechazaste mi oferta, decidí dibujar a otra persona. Era un dibujo de su abuela, real como la vida misma. Kaine abrió la boca para darle las gracias, pero se detuvo al ver cómo el centro del dibujo comenzaba a ennegrecerse. Antes de que pudiera decir nada, docenas de insectos con múltiples patas comenzaron a plagar la hoja, despedazándola con sus afiladas pinzas. ¡Parad! ¡No! ¡No le hagáis daño al dibujo! Kaine estiró el brazo que le quedaba y lo agitó en vano. Para su sorpresa, los insectos se cayeron al suelo, donde se desvanecieron en pequeños aros negros de humo. Aliviada, Kaine observó la hoja con su ojo bueno y abrió la boca emitiendo un grito silencioso. El dibujo mostraba a su abuela, como realmente era, una masa irreconocible y manchada. El boticario sonrió y empezó a hacer un bailecito. ¿Lo has visto? Gritó mientras hacía su bailecito. Ahora es perfecto. Tiene la misma pinta que tú. ¿Esta es la pinta que tengo? Me voy a morir. Voy a morir. Sumida en la desesperanza, Kaine reposó su cabeza sobre el barro. El humo de su casa en ruinas se dispuso a esperar el fin. Pero antes de dejarse ir, una voz desconocida comenzó a susurrarle al oído. ¿No quieres pedir un deseo, florecilla? La voz era vulgar y feroz al mismo tiempo, como si la doctora hubiese encontrado la manera de tomar forma. Kaine quiso gritar cuando notó cómo esa voz se arrastraba bajo su piel, pero sus pulmones se negaron a responder. ¿Lo pillas? ¿Un deseo? ¿Una oración o algo así? ¿Por qué no te pones de rodillas y rezas al cielo? Por favor, hombre invisible de los cielos. ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Buajajajaja! Finalmente, Kaine comenzó a gritarle a la voz con su mente. Yo no pido deseos, nunca se hacen realidad. Estoy maldita, soy un bicho raro, debería estar muerta. La voz bramó en sus oídos. ¡Buajajaja! ¡Ay, señor!
es que eres la leche. Kaine miró hacia abajo y vio una sustancia negra y brillante resumando de sus pies. Intentó apartarla, pero el brazo que le quedaba ya no le respondía. La sustancia se arrastró lentamente sobre sus pies. Luego comenzó a subir por el resto de su cuerpo. Esto es la muerte. ¿Así es como es? Es que estoy perdiendo la cabeza. Podía sentir cómo subía el líquido purulento, el dolor abrasador que dejaba a su paso. Fuera lo que fuese, estaba ocurriendo. Seguía viva y aquello era real. «Venga», dijo la voz. «Déjate llevar». Kaine intentó ignorar la voz y concentrarse en el dolor. Pero recién llegado no estaba de acuerdo en absoluto. «No me ignores, florecilla. Estás lista para rendirte, lista para morir. ¿Por qué no me dejas que me lo quede?» ¿Quedarte el qué? ¿Tu cuerpo? Vamos, dámelo. Dámelo. Quiero poner los pies en el suelo, sentir la lluvia, saborear el viento. La voz hizo una pausa, como si estuviera lamentándose los labios. Lamiéndose los labios. Cuando terminó, le embargaba una alegría incesante y desquiciada. Y quiero tomar tus manos y usarlas para asfixiar a gente hasta la muerte, arrancarles la garganta y bañarme en su sangre igual que antes. En respuesta, Kaine movió la cabeza y vomitó. La sensación de calor del vómito se mezcló con el dolor de la sustancia negra que la invadía. «Eres una sombra». «Ja, ja, ja. ¿Sí? A lo mejor. ¿Y qué?» El líquido pegajoso llegó hasta su cara. Subió arrastrándose más allá de su nariz. Se coló en la cavidad del ojo que habían perdido. En el instante que tocó su cerebro, experimentó la sensación más poderosa que había sentido en su vida: el éxtasis. Quería gritar de placer, pero todo lo que pudo hacer fue susurrar un pequeño gemido. «Te sientes bien, ¿eh?», preguntó la voz con una risita. «Ya ves, que te voy a contar. Sé cómo satisfacer a una dama. Ahora, dame ese cuerpo. Venga, entrégame tu cuerpo y te seguiré haciendo sentir así. Es un trato justo». Un bulto negro comenzó a sobresalir en el costado de Kaine. A medida que lo miraba, se volvía más denso y más grande, hasta que tomó la forma del brazo que había perdido. «Puedo ver mejor. Mi ojo también debe estar volviendo». Alex Haria. Hola, Alex. Bienvenido a mi stream ¿Qué tal, Tesoro tesoro? 3. ¿Esta noche? Me hace falta un canje de hidratación. Sí hay, creo que canje de hidratación, ¿sabes? Es el de agüita refrescante, algo así dice. La sustancia intentó envolver el resto de su cara, Andrelex00 pero Kaine consiguió apartarla. dice: bonita noche, Alex. Susurró, asombrado al notar cómo había recuperado su voz. El líquido espeso vaciló, como si estuviera considerando su petición. Volvió a abandonar su cuerpo antes de desaparecer en una nube de humo. ¿Qué rayos pasa, florecilla?, gritó la voz. Teníamos un trato. Pensaba que querías morir. La abuela dijo: no puedo morir todavía. Una imagen escueta de su abuela rota y ensangrentada pasó un instante ante sus ojos. Vio la sombra que la había asesinado y oyó su risa burlona. Entonces cerró los ojos y expulsó esa imagen de su cabeza. Todo su cuerpo estaba temblando de rabia. Cuando volvió a abrir sus ojos, ardían con un rojo reluciente. Esta cosa me ha arrebatado a mi abuela. Tengo que matarla antes de morir. Kaine miró hacia abajo y vio una marca misteriosa. En las sombras, clavándose a fuego en su brazo izquierdo. Vaya que me aspen, dijo la voz con alegría. Fíjate, florecilla. Creo que vamos a ser buenos amigos a partir de ahora. Kaine miró fijamente y con atención su brazo. Cuanto más conmovida se sentía, más dispuestas parecían las letras a perforar su piel y comenzar a infestar el resto de su cuerpo. Era evidente que el brazo tenía ahora voluntad propia. «Para, tienes que parar»,
mientras sujetaba su brazo izquierdo. Kaine inspiró profundamente e intentó calmarse. Venga, no te resistas, suplicó la voz. El odio es mi plato favorito y tengo hambre de muerte. Déjate llevar. Siente la ira. Quémate con el fuego de la venganza si tienes sed de sangre. Sal ahí fuera y... ¡Cállate! Y sal de una maldita vez de mi cuerpo. ¿Tu cuerpo? Anda, qué graciosa, Florecilla. Menudas incurrencias tuyas. Mira, ¿por qué no te mueres simplemente y así puedo tener este cuerpo todo para mí? ¿Qué te parece? Seguro que a estos amiguitos suyos del nido de águila les encantaría verte muerta. Kaine cogió una esquirla de cristal e intentó despejar la parte de su costado infectada por la sombra. Antes de que pudiera hacer nada, su ensombrecido brazo izquierdo agarró su muñeca derecha y la aplastó. Kaine lanzó un grito y dejó caer la esquirla mientras el sonido del crujir de los huesos resonaba en el aire. ¡Ja, ja, ja! ¡Idiota! ¡Estúpida! Ahora estás poseída. Florecilla, y ya no hay vuelta atrás. La voz volvió a reírse. Un gemido largo y ruidoso que parecía no tener fin. Poseída, susurró Kaine. Sí, poseída. Tú y yo. Tenemos lo que podrías llamar un acuerdo de multipropiedad. ¿Recuerdas que la gente pensaba que eras un bicho raro? Bueno, pues espera a que te vean ahora. Kaine alzó la vista con lágrimas en sus ojos. De algún modo, el cielo parecía más pequeño, más oscuro. Esto es por culpa de esta sombra. Así es como ven el mundo. A ver, escucha, susurró la voz. Sé que toda esta historia de la posesión te ha pillado por sorpresa. Pero no estoy tan mal, también tiene sus ventajas para ti. Soy una criatura muy poderosa, Florecilla. Y ahora este poder te pertenece. ¿Tienes enemigos? ¿Gente a la que quieras matar? Yo puedo hacer lo posible. El niño gordito que no paraba de meterse contigo. Esa vieja y enorme sombra que espachurró a tu abuelita. Les daremos bien fuerte por el... por el nudo del globo. Se acabaron los abusos, Florecilla. Se acabó el dolor. Espera, dijo Kaine. Tú eres una sombra. Porque ibas a ayudarme a matar a otra sombra. ¿Qué? ¿Te piensas que soy un racista? ¿Un snob de los asesinatos? ¿Me importa un comino a quien te cargues, dulzura? Solo quiero calmar la sed. Kaine pensaba en ello mientras se levantaba, y el poder de la sombra fluía a través de su cuerpo. El humo que provenía de su casa se estaba desvaneciendo en el aire. Encontró agradable la sensación de la fría brisa de la tarde sobre su nuevo brazo izquierdo. Después de una larga pausa, la voz comenzó a hablar de nuevo. Bueno, entonces, ¿cómo lo ves? Tú y yo podemos pasar buenos ratos juntos. Mira, hasta puedo encargarme yo mismo del trabajo sucio, si tú no quieres. Que te fastidien aquellos, susurró Kaine. Yo me encargaré de matar. Ja, ja, ja. La voz se rió con fuerza. Menuda estás hecha. Ay, Florecilla, nos lo vamos a pasar muy bien. Mira, me llamo Tyran. Si me necesitas te estaré rodando por este trozo de carne al que llamas corazón. Ahora al lío. Cuanto más mates, más se pudrirá y se amargará tu corazón. Y a mí me encanta lo podrido y lo amargo. Kaine reparó en que asentía ante la voz. Sí, dijo. Si esto podría funcionar, voy a dar con esta sombra y la voy a ahorcar con sus propias tripas. Y cuando acabe, haré lo mismo contigo, Tyran. Te lo puedo asegurar. Se mofó Tyran. Buena suerte. No eres más que una mota de estiércol. Hay una cosa te voy a decir. Ahora compartimos cuerpo. Pero, ¿qué pasará cuando consumas todo tu odio? ¿Y si te ablandas? Entonces me apoderaré de todo. Tú sigues sesgando vidas, Florecilla, y vigila tu espalda. La voz se fue apagando poco a poco, desvaneciéndose en algún lugar en lo más profundo de Kaine. Kaine
Aguardó hasta asegurarse de que la voz hubiera desaparecido por completo. Le quitó su nuevo brazo izquierdo varias veces. No me resulta nada extraño, pensó. Es como si fuera mío. Impulsivamente comenzó a toquetear y pellizcar la nueva extremidad para buscarle algún defecto. No quería habituarse a él, como si nada, pues ello habría supuesto la victoria de la criatura que albergaba en su interior. No soy ninguna sombra, soy Kaine. Repitiendo esta mantra, comenzó a escarbar entre los escombros de su casa, procurando ignorar cierto rincón teñido de rojo. Finalmente, tras una eterna y desoladora búsqueda, encontró lo que quería. La corona de lágrimas lunares acabó en sus manos. A pesar de todo lo acontecido, sus pétalos conservaban su típico resplandor. Kaine se dispuso a colocársela en el pelo, pero acabó bajándole lentamente para clavarle la mirada. Lo siento, abuela. Lo siento mucho. Ya no soy digna de esta corona. Estoy poseída, corrupta. Soy un monstruo. Y esta vez creo que no hay vuelta atrás. Tras apretar las flores contra su corazón, Kaine se derrumbó y rompió a llorar. La madrugada dio paso al alba, y el pueblo de Nido del Águila iniciaba su jornada. Pero ella permaneció inmóvil, en aquella posición, como si sus lágrimas pudieran limpiar el horror que asolaba su mundo. El espacio. No te mueras. No te mueras. Emil. Grandma. Kaine, you gotta No live. puedes morir, Kaine. You gotta come back Puedes volver to con us. nosotros. Oh, hey. Emil, you were the one calling me, weren't you? You still recognize me? Of course. I knew you right away. Thank you, Kaine. Welcome back, Kaine. Wow, you grew up. So, how long has it been? 5 years. Shit. Yo creo que escuchar eso de 5 años que han pasado le pegó a Kaine porque es el tiempo que pasó con la abuela también. Es justamente la misma cantidad de años. Eso es mucho tiempo. ¿Ha habido suerte con Yona? We are still no Seguimos closer sin to tener ninguna finding pista sobre ella. her. We need a way to Tenemos que ir con el locate Señor de las Sombras. Por cierto, esto es para ti. Is that Una lágrima lunar. It's not as good No as your está tan bien grandma's. como la de tu abuela, pero Tried. he hecho lo que he podido. No, it's great. No, es genial, gracias. Kaine waking from her long petrified sleep. Petro letargo. Emil's unflagging La kindness. inagotable amabilidad de Emil. Our reunion was a happy Nuestro one. reencuentro fue feliz. Let it Disfrutamos wash over us muchísimo. like rain. That is, Pero Lola y till Popora Devil tuvieron que and mandarlo Purple todo had al to go and traste. ruin it all. Are you kidding me? Please, people are tired and scared, and This is crap, and you know it. It's okay. We can sleep out. No one's sleeping. You and Kaine saved this. People are afraid of us. As long Bueno, as tanto you're porque ya lo vimos en la ruta principal. Es cuando les dicen que no se pueden quedar en el pueblo, I'm used. But We'll see. sorry about que se tienen que retirar Emil y Kaine.
What is the matter? ¿Qué ocurre? Kenny always sleeps Tiene siempre outside. duerme fuera. Never even occurred to me. Damn it. We should turn it. A ver, si vamos a manejar a Kaine, yo creo que su zona de sembradío va a ser enfrente de su Didn't casa, get much sleep justamente. that night. Tiene bastante espacio. For the first time in my life, I hated Devila. For the first time in my life, I doubted Popola. But those feelings are pointless in the end. They said and did what they did for the sake of the village. To protect it from the horror of the Shades. Really, how can I blame Devila and Popola? In the end, I'm just as bad. Because I never once stopped to think about Kaine and Emil's situation myself. La Valkyria tenía algunas sospechas sobre Kaine. Más por su primer combate. No, su segundo combate. Sadownsword. Dice. Me cansé jaja ahora sí llegué en espíritu luego de la pijiza pero allí sigo XD. Buenas. I should apologize to Kaine and Emil. ¿Cómo te fue el día de hoy, tesoro? ¿En qué te estaban matando? Te voy a pedir disculpas a Kaine y a Emil. But Pero, what good would that even ¿de qué do? serviría eso? Wait, Espera, esa... Se va a encontrar en el campamento. get to talk to you again, Kaine. Qué alegría poder volver a hablar contigo, Sadownsword. Kaine. Yeah, Dice. me Yo mismo too. digo. Está muy emotivo en el Yeugo es el final. No, hasta el inicio de la segunda ruta. Imagínate, esa es la introducción. 1 hora 20 llevamos de la introducción. I tried everything I could Intenté think todo lo of que to se me save ocurrió you, para you know? salvarte, ¿sabes? I polished you with a Te special pasé un cloth. paño especial, te eché agua templada. Wait, Un you momento, poured me water echaste on agua por encima. Sí, pero solo sirvió para But darte it didn't brillo. really do much except make you all... Hey, Emil. Thanks for Gracias por saving me. salvarme. I guess you noticed Como que how I ya look. habrás notado lo diferente que estoy. I'm sorry, Emil. Lo siento, Emil. Lo siento I'm por sorry for todo. all of it. Well, I mean, Bueno, this new a form ver, isn't esta all nueva forma no bad, está you tan know? mal, ¿sabes? At least I can look at you Al when we menos puedo talk, mirarte right? cuando hablamos, ¿no? Hey, so... ¿Por qué no me why don't you cuentas tell algo me sobre ti? something I'm not very interesting. Sorry. Soy muy interesante. Come on. I just want to know Venga, you quiero better. conocerte mejor, porfa. Please? Fine. Vale. This all happened when I was a kid. Todo esto pasa cuando era una niña. Antes de lo de la posesión de la sombra. My body is Mi cuerpo es different. diferente. And when the villagers Y found cuando los out aldeanos about lo it, descubrieron, empezaron a tratarme como un bicho raro. but one person Pero hubo una persona, mi abuela, que me aceptó tal y accepted como me era. just as I was. No matter how bad things No got, importaba cuánto se torcieran las She gave me cosas. the Ella me daba strength to keep fuerzas para going. seguir adelante. She's really special to you, Es huh? una persona muy especial para ti, ¿verdad? yeah. Sí. Oh, hey! That Hey, gives me an oye, idea. esto me ha dado una Since we idea. cured your Ya que hemos petrification, curado tu we should petrificación, start looking for a way to cure deberíamos your empezar a possession buscar in una my forma de body. curar tu posesión y mi cuerpo. I know we can do Sé it. que if we podemos all hacerlo work juntos. back. It'll probably be Creo super que es easy. superficial. Let me guess. ¿Vas a arreglarlo echando agua? Water? Como lo de la petrificación. Agua templada. Okay. Vale, Can we no just forget olvidemos I que told hice you about eso. that? Echa agua templada. Para combatir algo que es un problema de magia, ¿sabes? Escuchado. Ah, mira qué bonita es la banda sonora.
Por ahí, media de introducción. Bueno, es que Nier tiene demasiado preludio en su universo. Y sí, ¿eh? ¿Has dormido bien? Sure. Y tanto. And yet your red Viendo cómo tienen eyes los ojos, tell cualquiera lo diría. Don't be so hard. No te castigues I need tanto, to go see compañero. Devlin. Very well. 5 pesos. Entonces yo creo que ahorita vamos a concluir la historia de forma normal. Y posteriori vamos a agarrar la ruta de Kaine. No sé. What might that be? ¿Qué It's es? Mom's diary. Es el diario de I mamá. have not heard you speak No te he much oído about hablar your sobre tu mother. She madre. got the black scroll. Contrajo la Died when I was necrosis little. rúnica y falleció cuando yo era pequeño. My apologies. Lamento habértelo hecho recordar. It's all right. No pasa nada. I can Ya casi barely ni me remember acuerdo the de face su anymore. cara. This is the only thing I Es lo have único que left. tengo de ella. Reading it helps remind me Leerlo that me ayuda a we're recordar still los tiempos family. en los que éramos una familia. But Ya the veo. final entries get a En las little últimas anotaciones, el strange. tono se vuelve algo extraño. In what way? ¿En qué sentido? Here, Ah, take a verás. look. Es un vistazo. Ah, la pantalla en blanco. O sea, hay tanta historia antes de que tú comiences verdaderamente el juego porque hay muchos puntos importantes que han sucedido justo cuando tomas el control del protagonista. Es que el tema que tiene Nier es que es la continuación de otra franquicia. Entonces, para que entiendas un poquito el mundito de Nier, tienes que conocer un poco de Drakengard, al menos el final. Oye, Can you not hear ¿me estás me? escuchando? Why are you standing about like Porque a estás slack-jawed boquiabierto como un pasmarate. Perdona, Felt like I was tenía la sensación de que estaba soñando o algo así. Sleeping on one's Dormir feet de is pie es quite una a habilidad talent realmente indeed. asombrosa. Come now. There's Venga, the la puerta door. está right. ahí. Let's Vale, go. vamos. Si se dan cuenta, ahorita este Nier es una versión aún más adulta. Por eso es que la voz es otra. Si continúas no podrás guardar la partida hasta que termines el combate. Creo que quieres cruzar la puerta. Uno de los tentáculos vacíos, creado para evitar la destrucción total. Mundo de los receptáculos vacuos. Andrulex00 dice: ya estoy. Receptáculos vacuos. Esto tiene un significado bastante importante. Receptáculos vacíos. ¿Pueden usar el comando M? L Fui. Hola, Puy. Bienvenido a mi stream Tesoro 3. Para que el bolsito los lea. Para el nivel que tengo, las sombras mucho no me van a hacer. Menos de que salgan enemigos grandotes. Yo no sé si voy por buen camino. ¿Dónde aparece algo abajo? Capeado. Mimido. Has obtenido planta medicinal por 3.
La negocio rúnica es destino perdido. Un libro blanco, una falsa verdad. La mansión de Mil. Ok, hay sobresaturación en los colores. Arroz sin frijoles. Dice. Eso no fue una papeada, fue una humillación total, no te aguanta 2 golpes, tan fuerte estás. Ni las manos puedo meter el pobre. Tres plantas medicinales. Soldados de sal, llamando a la muerte blanca. Esos que hicieron que el mundo se divida, no puede leer todo. Hay que hacer un remix. Ok, dámele. Malditos bichos. Toma. Uy. Veamos si esto es de su talla. Tenía la espada a una mano. Abrazo del idiota.
cadáver del dragón. Con el poder de su magia inundó de muerte el mundo. Esto tiene que ver con Drakengard. A ver, aquí les tengo que hablar de un spoiler de un juego que posiblemente no vayamos a jugar porque Drakengard, este sí no tiene otra entrega más nueva. Este no tiene un remaster hasta la fecha. Pero al final de Drakengard tiene un tono muy de desolación. Porque sí, los protagonistas salvan el mundo, pero son recompensados con una traición a muerte. La enfermedad negra mancha el futuro. Parten para regresar como de espectáculos sin alma. Ok, este no es completamente 2D. Dice. Por cierto, con respecto a lo que estaba jugando, andaba jugando el Monster y logré enviciar a otra persona al juego y ella me presentó otra que va más avanzada y también le andaba ayudando, pero la cacería que me tocó hacer, ay Dios santo. Deja las drogas, Shadow. Envicia a otras personas. Terrible. Downsword. Dice. Porque Umbra, son divertidas carita riéndose. No. Este es tu ídolo, el mío no. A pesar de este desgraciado no es. Downsword. Dice. Oye, es esa jugar a Lolo Valorant. O sea, la verdad está mucho mejor XDDDD. Pero bueno, básicamente el final de Drakengard provoca toda la necrosis rúnica. Que ahorita vemos aquí en Nier. Ya que tras la muerte del dragón y del antagonista de este juego, que tiene mucho que ver con la flor roja que sale luego en Nier Automata. La humanidad empieza a adquirir la necrosis rúnica debido a que es una enfermedad relacionada con la magia, por eso es que no tiene cura. Y de ahí nace el proyecto Gestal. Buscar separar el alma del cuerpo, porque el cuerpo es el que estaba enfermo. Era básicamente una sentencia de muerte. Uy. Kabuki, traje. Guardando. Datos del sistema guardados. 5 pesos. A punto de experiencia, pensé que era dinero. Y los 5 pesos. Más puertas. Uy, algo me dice que esto va para largo, ¿eh? Ok. Vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Downsword. Que va 1 hora 40. Dice.
Ese enemigo tira un poco de ataques más spamero que los del Marvel vs. Capcom. Así que Arroz sin espero que les frijoles. esté gustando. Dice. Pueden dejar que un like. Diablos, yo con mi TED se me hubiese olvidado todo el lore jaja. Pueden dejar un like, suscribirse, activar la campanita, dejar un comentario en la caja de comentarios y compartir sus redes sociales porque vamos a más personitas. Sin más que decir, yo soy Umbra y ahorita continuamos con el siguiente capítulo. Andrulex00. Dice. Ahora sí estabas grabando XD. Sí. Soy yo, o esta puerta está curiosa. Esta puerta Andrulex00. está curiosa. Dice. Perfecto. Hola y adiós Qué lindo. YouTube. Ahí continuamos, Adiós, YouTube. Bye, bye. Pensé que sería algo más cortito, pero no. Así que me lo paso una vez porque este ya se está haciendo más largo de lo normal. De por sí. Ahí vengo.